Buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la 14ª jornada del Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. Para esta sesión se ha previsto la participación del doctor José Mendoza y del doctor Arturo Magaña desde México, quienes de manera conjunta han elaborado una presentación, una investigación, un trabajo que nos van a compartir en esta sesión que tiene que ver con el juicio ordinario en materia burocrática. Recuerden ustedes que este programa, al contener un espacio destinado también al derecho laboral público y desde luego apuntando no solamente a la parte teórica y también a la visión de las relaciones contractuales, sino con un enfoque que está orientado también a establecer cómo es el régimen de conflictividad y cómo actuar como profesionales frente a este régimen, es que se ha vuelto necesario entonces también incorporar a las temáticas previstas para esta programación lo relacionado con cómo se administra justicia en materia laboral. Y en esa medida es que desde México, desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nos compartirán esta interesante perspectiva, este análisis sobre el funcionamiento de esta entidad, que sobre todo nos permita adentrarnos en hacer un estudio comparativo, en hacer un análisis, un diagnóstico sobre cómo es que existen ciertas soluciones que posiblemente estén en otros contextos jurídicos o también ciertas quizás deficiencias que podríamos tener en común en el contexto de los ordenamientos jurídicos vigentes en cada uno de nuestros países. Es por eso que entonces a continuación voy a presentarles al doctor José Mendoza, quien es parte del personal que nos acompañará en esta sesión y que desde luego para nosotros es un honor en la medida que pues se tratan de profesionales que están a la altura de las circunstancias. El doctor José Mendoza es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde además ha estudiado un diplomado en criminalística. También ha estudiado en la misma casa de estudios un diplomado en Derecho Procesal Constitucional y una maestría en Administración Pública. Es abogado general de la Universidad del Usumacinta. Así que, estimado doctor José Mendoza, bienvenido a esta sesión, a este espacio. Bueno, tuvimos por ahí una pequeña un pequeño retraso precisamente porque estuvimos coordinando con el doctor que nos hagan llegar las presentaciones que utilizará para efectos de esta conferencia, pero una vez que ya lo hemos solucionado, ya lo tenemos resuelto, pues no nos queda más que darle la bienvenida al doctor y en eso que se van también conectando las personas que nos siguen desde toda América Latina, enviar como es de costumbre los saludos a los distintos sectores de nuestro continente. Nos saluda Humberto Leitón, Sergio Pérez desde Venezuela, Armando Negrón en La Paz, Bolivia, Roxana García, Edwin Valladares en El Salvador, Juanis Cárdenas en Colombia, Trigidia Arias desde Panamá, Luis Lagarde en Ciudad de México, Sergio Casteña desde La Paz, Bolivia, Maco Maco nos dice desde Colombia, Daisy Pimentel desde El Salvador, Romina Florencia desde La Plata, Argentina, Carlos Rosero en Guayaquil, Ecuador, Fernando Anselmo Escobar desde Querétaro, México, Orlando Arias, Sergio Pérez en Venezuela, Manuel Arturo en Esmeraldas, Beatriz Barrera, Stephanie CGP, Laura Salas desde Costa Rica, Zule Villarroel desde Santa Cruz, Martina García desde Puebla y en fin, así desde diferentes rincones de nuestro querido continente latinoamericano, es que americano y bueno, pues el subcontinente latinoamericano es que nos saluda a la gente que está interesada en
seguir creciendo profesionalmente y escuchar de la voz de las personas más autorizadas para estos fines, cómo es que va desarrollándose el derecho laboral en nuestras latitudes. Así que, estimado doctor José Marcos Mendoza, bienvenido, muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra y desde luego estaremos atentos por aquí para poderle también brindar respaldo en el trayecto de las presentaciones que tiene usted. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. ¿Se me oyen? Sí, lo escuchamos, Ahora sí, doctor. ¿me oyen? Ok. Pues muy buenas tardes. Gracias por su presentación que me hizo el honor de realizar. También aprovecho este momento para pedir una disculpa. La tecnología a veces o en muchas ocasiones nos permite aligerar, nos permite agilizar la comunicación, pero pues desafortunadamente en estos momentos a mí me tocó el lado opuesto. Me falló en su casa la señal y estuve tratando de conectarme y desafortunadamente pues no pude, tuve que movilizarme hasta las instalaciones de mi alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y pues ya estamos presentes y con toda la voluntad de compartir una charla. Sé que la mayoría o todos los que están participando en esta conferencia pues tienen ya vasto conocimiento en materia laboral. Sí, ahora bien, como bien hizo referencia, en cada zona, en cada región, en cada país, en cada estado, varían ciertas circunstancias. Entonces, tuve bien con el doctor Arturo Magaña, director de esta división multidisciplinaria a la cual pertenezco, de compartir esta presentación, esta charla, más que una clase, es una charla en la cual todos nosotros podremos comentar, compartir parte de nuestras experiencias y simplemente quiero corregir algo, ¿no? Fui 8 años abogado general de una universidad tecnológica de Usumacinta, en la región del sureste de México. Y pues ahora estamos de tiempo completo, no maestro de tiempo completo, estamos laborando hasta donde se nos permita en esta institución que me brindó el poco o mucho conocimiento que les puedo compartir. Independientemente de la experiencia que tuve como abogado general en la Universidad Tecnológica de Usumacinta, pues gran parte de las situaciones que uno tiene que ver, independientemente de los contratos, convenios, es la defensa de la institución y relaciones laborales. Al final de cuentas, en algún momento de nuestra vida, ojalá y no nos toque de manera desafortunada o afortunada, tener que estar en los zapatos de personas que tengan la necesidad de involucrarse en este tipo de temas, ¿no? De materia laboral. Ahora bien, es para mí una satisfacción poder compartir con este instituto tan prestigiado a nivel Latinoamérica, así como de apreciados connacionales, ¿no? Escuché por ahí que hay personas compartiendo con nosotros de Puebla, de Querétaro, un gusto, estamos a la orden y pues parte del desarrollo que yo voy a comentarles es en base a los antecedentes que tenemos aquí en la República Mexicana, que viene siendo o viene de la mano a nivel internacional, porque al final de cuentas todas las gestas de movimientos sociales venían o traían involucrado esta situación de proteger a la persona nativa, ¿no? Al trabajador, evitar o tratar de evitar
en buena manera el maltrato, la explotación, y que no fueran reconocidos derechos que por el simple hecho de desempeñarte en un área laboral no consideraban que no era pertinente. Ahora bien, también es importante mencionar que la importancia de esta charla viene a colación que a uno como abogado, puede ser del patrón o puede ser del trabajador, debemos de ser muy claros y muy precisos al momento de que desafortunadamente tienen algún tipo de adversidad laboral o de complicación laboral, porque de repente necesitamos que sean sensatos, que sean sinceros, para nosotros no errar en una buena defensa, para no errar en una buena demanda o contestación de demanda, dependiendo del ámbito que se llegue a proponer ante la persona que va a llevar la defensa. ¿Por qué? Porque de repente nos dan información insuficiente o sesgada en referencia a los asuntos que llegan a plantear a las personas que se encargan del litigio en materia laboral. Y luego entonces eso nos conlleva a que no llevemos una buena defensa y nos deja mal parados a las personas que se dedican a la defensa o del patrón o del trabajador. ¿Sí? Ahora bien, todo también va a depender de la astucia, del análisis, de la inteligencia, de la interpretación que tengamos nosotros de nuestra normativa. Quiero entender también que en cada país, y soy respetuoso de eso, hay normas establecidas en las cuales se dictan los procedimientos para llevar un juicio en materia laboral. Acá en la zona de su casa, su zona, son cordialmente invitados. Aprovecho la ocasión para cuando gusten conocer. Existe la Ley Federal de Trabajo, que es a nivel nacional, y existe también la Ley de los Trabajadores, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. No viene implícita la palabra federal, pero en la del gobierno del Estado de Tabasco, el gobierno del Estado de Tabasco también cuenta con una ley de los trabajadores al servicio del Estado de Tabasco, ¿sí? Que vienen de la mano y a la vez se van especificando de manera concreta cómo se va a llevar un juicio ordinario burocrático. Y yo creo que, como vine así un poco apresurado, ya me estoy yendo. Me gustaría empezar comentando, por favor, gracias, unas diapositivas que me tomé la libertad y el atrevimiento para poder compartirles. Sí, adelante, por favor. Pues aquí es darle la bienvenida a todos los presentes y pues enaltecer la universidad a la que represento y a la división multidisciplinaria en la cual estoy prestando mis servicios profesionales. Sí, adelante, por favor. Adelante, por favor. Sí, aquí pues ponemos en pantalla ya los antecedentes en los cuales los diversos autores que estuvimos analizando coinciden que en el derecho mexicano del trabajo tiene sus antecedentes específicos en el siglo XX, inmediatamente y después, antes y después de la Revolución de 1910. Y la Constitución de 1917 fue conformada después de la Revolución Mexicana. Sí, adelante, por favor. Dentro de ese análisis podemos desprender o dividir que hay dos periodos en materia laboral que rigen nuestra historia nacional, la cual se podría
denominar la primera, que fue el periodo precolonial, y el segundo, el periodo colonial. Sí, adelante, por favor. En esta época precolonial, como es de entenderse, no había tantas o tantos datos debido a que no se contaba con un tipo de escritura que fuera o que se tomara en consideración para ir dejando algún tipo de datos para ir mejorando en el futuro, sino que se refiere más a los pueblos que gobernaron en esa época, ¿no? En la época precolonial. Sí, por ejemplo, fueron los aztecas, las mayas, que estaban divididos en dos grandes grupos, que era el pueblo o más iguales y la clase desheredada, que era pues las personas que trabajaban la tierra, tenían un nivel mejor, una jerarquía mejor posicionada, los guerreros, ¿sí? En cambio el pueblo común, pues eran los que se dedicaban de abastecer de alimentos y de realizar todo tipo de... La que más seguido tenés es ¿cuáles pusiste? Ahí la tengo en la casa. Pero las tenías que poner... Perdón, gracias. Y haciendo referencia al mismo tema, podemos observar que los nobles o señores de clase privilegiada eran los que tenían mejores beneficios. Ahora bien, el periodo colonial es, por demás comentar, que pues en esta época, que comprende de 1521 a 1821, es la época en que se consuma la independencia en México. A diferencia del periodo anterior, aquí ya hay existencia de un amplio material de consulta sobre la vida política, económica y social, vinculados a las instituciones laborales. Aquí ya van dejando precedente y se va estableciendo de manera adecuada todas las circunstancias o los tipos de adecuaciones a las normativas vigentes en la época en las cuales se podía regir las relaciones laborales. Por ejemplo, en esa época habían dos normas o dos ordenamientos que regían ese periodo, que fueron las leyes de Indias y las ordenanzas de gremios. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Adelante, por favor. No, adelante, me parece que Paola Quesada por accidente ha prendido su micrófono. No, yo porque para que tomar en consideración que pensé que quería comentar algo. No. Al parecer si no, ha sido podemos solo... seguir. A ver, por favor. Sí, podemos continuar. Gracias. Sí. Entonces, podemos observar que en las leyes de Indias se creó la primera, pues aquí le denominan monumento legislativo más humano de los tiempos modernos, pero si podemos entenderlo de otra manera, se fueron sentando los precedentes y normativas o reglamentos que fueron acuñándose y perfeccionándose con el transcurso del tiempo, ¿no? Fueron destinadas para proteger al indio de América, porque como bien es sabido, la mayoría de los países de los cuales pertenecemos nosotros fueron conquistados por españoles, algunos otros por portugueses o italianos, pero al final de cuentas las personas más explotadas u oprimidas fueron las personas residentes de las zonas que fueron conquistadas. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Pues aparte de los atributos o de las primeras pautas que dieron y que se tomaron en consideración, fueron las ordenanzas. Por ejemplo, las ordenanzas estaban fundamental hechas para los españoles, única y exclusivamente.
A los negros y a los indios los escudaban, los excusaban. Por otra parte, las condiciones de trabajo no eran el objeto principal de este ordenamiento, sino más bien el distribuir la capacidad de consumo. Ellos eran los administradores, ¿sí? Fue un acto más de poder de un gobierno absolutista para controlar la actividad de los hombres que trabajaban para ellos, ¿sí? Adelante, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a observar cuáles fueron la gran aportación que tuvo las leyes de Indias. Por favor, la próxima. No, creo que es anterior. Es anterior, por favor. Dos anteriores. No, anteriores. Anterior, la otra. No, ya, a la que sigue. No, para adelante. La siguiente. Ok. Aquí podemos ver, no, ya se pasó. En la diapositiva que, no, atrás, por favor. Atrás, por favor. Atrás. No, está yendo para adelante. Por favor, para atrás. Porque quiero que analicemos ahí, por favor, esa. Muy amable. Lo que yo quiero que tengamos referencia o que tengamos en consideración desde cuándo se contaba con la sana intención de algunas personas el poderle brindar a los trabajadores en la época que se aplicaba las leyes de Indias, que se regulara las jornadas de trabajo, una reducción, ¿sí? Porque eran sobreexplotados. Se empezó a gestionar para que los descansos fueran semanales, que tuvieran un pago de un séptimo día, la protección al salario de los trabajadores, el pago en efectivo y no en especie, oportuno e íntegro, la fijación de un salario mínimo. Se protegía o se pretendía dejar establecido a la mujer embarazada, una edad mínima para laborar de los niños o jóvenes, ¿sí? Y la protección contra labores insalubres o en terrenos o en lugares que verdaderamente, pues hasta mencionarlo suena un poco difícil y complicado, ¿no? No había ningún tipo de seguridad ni de salubridad, ¿sí? Y era de mucho riesgo. Había también la propuesta a través de estas leyes del otorgamiento de casas que fueran viviendas dignas e higiénicas, ¿no? Y la atención médica obligatoria. Vienen del origen de las leyes de Indias. Ahora sí, adelante, por favor. Por favor, la que sigue. Ya se la habíamos comentado. Bueno, vamos a empezar en sí, ya cómo se va formalizando. No, la anterior, por favor. Cómo se fue formalizando en los diferentes periodos de la vida en México, en la vida del país, de 1810 a 1910. Aquí podemos comentar que del periodo que corre de 1810 a 1821, es el periodo que transcurre propiamente la Guerra de Independencia, ¿sí? Fue un hecho que la sobreexplotación y maltrato a las personas dio origen o pauta para que se iniciara una revuelta en nuestro país, ¿sí? Ya en 1824, como podemos observar, se expide la primera constitución, que fue vigente hasta 1857, que se expide una segunda constitución para que se fuera formalizando. Debemos de entender también que en estos periodos había líderes o dirigentes o potentados reacios que no abonaban para que se fuera realizando este tipo de actividades o este tipo de adecuaciones a la ley que le fueran dando cierta protección o cierto cobijo a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque si bien podemos analizar y somos conscientes en cualquier país en donde
estemos compartiendo con ustedes este tema, también tienen antecedentes de cómo fue evolucionando la materia laboral, ¿no? En cuestión de socializar, de realizar actuaciones legales para beneficio de los trabajadores. Una cosa era lo que pretendían o lo que se plasmaba en documentos, y otra más era si se acataba o no por los grandes potentados o por los grandes líderes de los gobiernos. ¿Sí? Como bien sabemos, hubo épocas en nuestro país, en nuestra historia de México, que habían personas que, como en la actualidad, 15, 20 personas eran dueños de todo el territorio nacional. ¿Sí? Sobreexplotaban a los trabajadores. Es más, llegó a tal grado en nuestro país, no sé si en alguno de sus países, llegó a tal grado que si un padre le acreditaban una deuda por algo que no hayan cometido, esa deuda era impagable, porque al final de cuentas seguía acumulándose y llegó al grado tal que si fallecía y tenía hijos en edad laboral, los hijos heredaban esa deuda. ¿Sí? ¿Y cuál era el beneficio para los trabajadores entonces? Donde se encontraba establecido en la normativa, en las leyes, que debería de protegerse al trabajador, debería de tener una jornada de trabajo, se le debería de pagar un salario, se le debería pagar el séptimo día y que fuera de descanso. Muchas de las cuestiones que hoy observamos en nuestra ley ya venía desde tiempos remotos, pero siempre ha habido cierta, ¿cómo una palabra? Cierta oposición a esos movimientos sociales. Y lo vemos hasta la presente fecha. Vamos a llegar a ese comentario. Lo vemos en nuestra presente fecha. La última reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo, ya lo vamos a comentar más adelante. Pues como venimos viendo, se venían proponiendo ese tipo de reformas, se venía proponiendo ese tipo de modificaciones, de adecuaciones a la ley que propiciaran una mejor relación laboral, ¿sí? Pero siempre habían movimientos o clases sociales que sentían que no era propio, que se sentían violentados en sus pertenencias, en sus ingresos, cuando se les solicitaba o se les pedía de cierta forma que se le cumpliera con lo establecido, ¿sí? De ahí podemos observar también que en 1850, de 1857 a 1910, en que se inicia la Revolución Mexicana, hay también otros acontecimientos de gran trascendencia, como fue la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. También no podemos dejar de lado la dictadura del general Porfirio Díaz, que fue otra persona que abonó para que la gente iniciara una revuelta de carácter social, de carácter laboral, que fueran respetados los derechos. ¿Sí? Entonces, a ver, por favor, ¿a que sí? Como hemos venido observando, como he venido comentando de manera un poco rápida, observamos cómo ha venido evolucionando, que al igual que en México, quiero creer, quiero entender de que así fue la evolución que hubo en toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces, llegamos ya a un punto vital que es el que viene a dividir, a encuadrar la nueva ley de la relación laboral, ¿sí? Fue el artículo 123, el cual fue aprobado en 1917, pero ahí no culmina este triunfo laboral, ¿sí? En este artículo comprendían 30 fracciones, ¿sí? Tanto individuales, colectivos, administrativos, así como también de seguridad social, la regulación sobre la jornada máxima nocturna,
protección al trabajo de las mujeres y de los jóvenes de 12 y mayores de 12 y menores de 16 años, un descanso semanal, algunos principios de protección al salario, la regulación de la jornada extraordinaria, la participación de utilidades, de derechos habitacionales de los trabajadores, la regulación de los riesgos de trabajo, las medidas de higiene y seguridad y el derecho de la asociación sindical. Aquí ya se empiezan a tener ciertos atributos, ciertas ventajas como trabajadores. Ya aquí es una ganancia, no ganancia precisamente, es un logro que se realiza a través de tantas movilizaciones sociales. ¿Sí? Muchos trabajadores se quedaron en el camino con la esperanza o la ilusión de que esto llegaran a ver algún día. Muchos sí lo vemos porque todavía disfrutamos de ese logro laboral, ¿no? Entonces, también ahí, como tienen el derecho a la asociación sindical, va de la mano y adquieren un derecho a huelga. El establecimiento también muy importante de las juntas de conciliación y arbitraje. La integración tripartita como instancias jurisdiccionales del trabajo, ¿sí? La estabilidad en el empleo, los principios de irrenunciabilidad de derechos, la consideración como utilidad social del establecimiento de las cajas de seguros populares, que en un tiempo sí surtió efectos, pero como bien hemos sabido y hemos tenido informes por medio de los medios de comunicación que con los años se han corrompido, ¿no? Se han echado a perder las personas que administran estas cajas de ahorro, ¿sí? Entonces, también se toma en consideración la invalidez, la vida, la cesación involuntaria del trabajo, así como muchas consideraciones sociales más, ¿sí? Que yo considero que esto también repercute o ha repercutido para que tengan beneficios sociales todos los países de Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, porque siempre cuando se gesta un tipo de movilización de este tipo, siempre va repercutiendo país con país. A veces cuesta un poquito más de trabajo, a veces no tanto, pero al final de cuentas siempre hay un fruto, ¿no? Hay un beneficio, ¿sí? Entonces, a ver, por favor. Posteriormente a 1917, todas las legislaturas empezaron a promulgar leyes laborales correspondientes en cada estado, ¿no? Porque como cada estado era autónomo y al proclamar en 1917, en el artículo que está plasmado en el 123 constitucional, comienzan a crear sus propias leyes laborales. Es importante también recalcar, y lo tomé en consideración como, ¿cómo se llama? El árbitro en materia laboral se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Se crea por medio de un decreto ejecutivo el 17 de septiembre de 1927. A ver, por favor. Adelante, por favor. A ver. Pero independientemente de eso, hubieron otras reformas que trascendieron más, ¿sí? Trascendieron más, por ejemplo, fue la del 5 de diciembre de 1960, pero el 21 de noviembre de 1962 se adiciona el apartado B, que es medular en el tema que vamos a observar, ¿sí? En la cual reconoce la naturaleza laboral entre el Estado y los servidores públicos, lo que sería una declaración social de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, aquí se hace una clara diferenciación o se toma en consideración a todos los trabajadores o todas las personas que prestan un servicio al Estado mexicano, aquí entran en este rubro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el contenido de la Ley Federal del Trabajo de 1970 ya comprende toda la temática laboral, ¿sí? Y en muchas situaciones toman en consideración la previsión social. La previsión social. El tratar de evitar que trascienda algún mal empleo en las relaciones laborales, ¿no? Entonces, a ver, por favor, la que sigue.
Aquí también podemos observar que en el periodo de 1970 a 2012 hay ciertas modificaciones, pero todo era de manera muy sutil, de manera muy de no causar perjuicio a las grandes empresas. ¿Sí? ¿Por qué comento esto? Porque en este periodo, como bien sabíamos, venía gobernando un partido político y fue congregando las confederaciones de trabajadores y muchos modus operandi del control de la votación para el siguiente periodo. Entonces, no habían tantas movilizaciones sociales para el mejoramiento laboral de todos sus agremiados, ¿sí? Por ejemplo, ya en 2012 cambian de siglas y se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que coloquialmente se conoce como la Reforma Laboral de 2012. Aquí entra administrativamente a gobernar otro partido político y a raíz de esto se hacen las reformas correspondientes, pero si observamos de manera, bueno, es que yo comenté en un principio, esto debemos de verlo de la manera donde esté uno, donde le toque a uno representar. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me toca representar al patrón, pues yo tengo que ver o aplicar en una contestación de demanda o en una demanda laboral todo lo que beneficie a mi cliente. ¿Sí? Y la interpretación yo la tengo que hacer valer ante la autoridad competente, que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o sea local. ¿Sí? En los estados es local. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de ponernos en los dos lados del ring. ¿Sí? Y pido disculpas porque a veces empleo palabras coloquiales en nuestro medio, en nuestra región. No es con el afán ni siquiera de ofender, no es con el afán de causar algún tipo de inconformidad, sino simplemente como abogados sabemos que tenemos que tener nosotros todos los elementos para llevar una buena defensa, sea del lado que sea del lado del patrón o sea del lado del trabajador. ¿Sí? Generalmente en nuestro México se dice que la ley laboral o la legislación laboral está a favor del trabajador. ¿Sí? Pero pues realmente con estas reformas del 2012, a mi parecer, a mi particular punto de vista, no beneficia nada al gremio laboral, al sector laboral, beneficia más a los empresarios. ¿Sí? Ya en esta tipo de relación laboral con esta nueva reforma que impulsó el expresidente Vicente Fox y que la culminó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues va más sobre el proteccionismo hacia las empresas. Ya los contratos, no hay contratos colectivos, ya los contratos hacia los trabajadores que llegan a prestar algún servicio, alguna dependencia, te lo hacen por honorarios asimilados al salario. Ya es materia civil, ya no es materia laboral. Entonces, no dan ninguna garantía de la permanencia en los trabajos, ¿no? Las personas que van a solicitar un empleo es porque tienen la necesidad de requerirlo, tienen una familia, tienen ciertos gastos que tienen que cubrir. Pero si al final de cuentas ya no te contratan de una forma que a ti te garantice, aunque seas eficiente, aunque seas puntual, aunque tengas la capacidad, aunque tengas la preparación, aunque te sigas preparando tanto académica como técnicamente para desempeñar tu trabajo. Es más, en este periodo hasta se creó un contrato de prueba. Por unos meses estás a prueba. O sea, yo no le veo el carácter social de la aplicación de esta ley. Yo no le veo para nada socializar.
hicieron cambios en el Instituto del Sistema de Ahorro para el Retiro, hicieron ciertas inversiones con recursos o con fondos de trabajadores, por comentar solo algunos. No digo que todos lo hicieron mal, pero desde este punto de vista podemos observar que ya el derecho laboral o la legislación laboral ya no se inclina más a proteger a los trabajadores, ¿no? Sí, entonces, a ver, por favor, la siguiente. Bueno, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado encontramos que los trabajadores se dividen en dos grupos, los de confianza y los de base. Los de confianza, como bien quiero entender o quiero creer que pues ya tienen una visión ustedes, ¿no? Los de confianza son todos aquellos que son nombrados directamente por un director, hasta el Congreso de la Unión. En este caso serían nombramientos que hace directamente el presidente de la República, algunos los ratifica el Senado, algunos los ratifica el Congreso. Permítame. ¿Perdón? ¿Pensé que me había hablado? No. Discúlpeme, es que vino la persona que me apoya, pensó que le había hablado, pero no. Entonces, son trabajadores de confianza. Perdón, ya he hablado y no traje agua. Las personas que tienen un nombramiento directamente del presidente de la República y que trabajan en todas y cada una de las secretarías de Estado a nivel federal. Y los de base, pues son las personas inamovibles, son lo que coloquialmente conocemos como la tropa, son los que siempre están al frente de todo trabajo, sea el administrador que sea, nombrado por quien sea, son las personas que tienen que, los famosos burócratas, ¿no? Son los que tienen que sacar el trabajo adelante. No quiero decir que los jefes tienen responsabilidad, pero al final de cuentas, el personal de base o personal basificado son los que, pues, dan la cara, son los primeros. ¿Sí? A ver, adelante, por favor. Aquí también tuvimos el atrevimiento de compartir con ustedes que los trabajadores de confianza son los que integran la planta de la presidencia de la República. Como bien mencioné, tienen que ser nombrados por el presidente de la República y también del Poder Ejecutivo, así como todas las dependencias comprendidas en el apartado B del artículo 123 constitucional. ¿Sí? Ahí hay catálogos en los cuales se establecen cuáles van a ser sus funciones y cuáles van a ser sus atribuciones y cuáles también van a ser sus responsabilidades. Entonces, bien, hay un tabulador. Si tenemos algún tipo de curiosidad por saber cuál es el personal que entra en este rubro, hombre, no, es muchísimo. Comprende todo el ámbito nacional, todo el gobierno federal. ¿Sí? Entonces, a ver la que sigue, por favor. Aquí vamos a mencionar de manera rápida en qué consiste o cuál es el término de los trabajadores de base que está establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Son los no incluidos en la enumeración anterior. O sea, como le digo, hay un catálogo de posiciones que son nombramientos especiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los nombran por parte del gobierno federal. ¿Sí? Y son inamovibles. Los de nuevo ingreso no son inamovibles, sino después de 6 meses, como quien dice, de prueba, si nota desfavorable, que no tengan ninguna queja, que no tengan ningún tipo de llamado de atención, pueden seguirse quedando como de base. Los trabajadores de base deberán de ser, esto, ojo, es muy importante, al menos aquí en México, deberán de ser mexicanos y solo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.
yo creo que esta medida proteccionista por parte del Estado mexicano debe de aplicar también en todas las leyes o normativas en materia laboral que hay en cada país, ¿no? Se trata de proteger el sector laboral para que no vayan a llegar extranjeros, ¿sí? Entonces, es muy importante estos puntos, ¿sí? A ver, por favor, la siguiente. Ahora vamos a entrar ya, eso fue a grosso modo para no seguir saturándolos, ¿no? Eso fue a grosso modo lo que podemos observar en la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Ahora vamos a llegar al meollo del asunto, vamos llegando a la coyuntura del tema que hemos venido tratando de explicar desde sus antecedentes. Sí, aquí podemos observar en esta diapositiva que existe, como bien mencioné, en todos los estados una ley de trabajadores al servicio del Estado. Se hace del Estado a que hay una ley al servicio del Estado de Campeche, de Quintana Roo, de Yucatán, de Veracruz, de Chiapas, de San Luis Potosí, los 32 estados de la República. ¿Sí? Hay una ley específica que va a regular las relaciones laborales del Estado con sus trabajadores. ¿Sí? Debemos diferenciar que una cosa es la federal y otra cosa es la estatal. ¿Sí? Aquí tiene que ver municipios, tiene que ver dependencias estatales, todo la estructura que maneja un Estado. ¿Sí? Entonces, para efectos de esta ley, los trabajadores también tienen su clasificación. En este caso, los trabajadores de base, los trabajadores de obra determinada y de tiempo determinada y los trabajadores de confianza. ¿Sí? Ahora bien, como su nombre lo indica, viene relacionado en referencia a la ley federal. Pero a ver, por favor, puedes proseguir con la otra diapositiva. No puede, sí, los trabajadores de base, aquí no los manifiestan que son los que prestan servicio permanente a cualquier entidad pública, especialmente en impuestos de ingresos del Estado. En este caso sería del Estado de Tabasco, ¿sí? Porque hay donde el rubro, sus salarios, sus gastos, sus erogaciones, está programado en el presupuesto de la República, ¿sí? A ver, adelante, por favor. Adelante, por favor. Aquí podemos observar también cuáles son los trabajadores de confianza. Nos los define de esta forma, son los que realizan funciones de dirección, ¿sí? Aquí entran desde secretario, subsecretario, director, subdirector, jefe de departamento y hasta coordinadores. Entra, por ejemplo, y las funciones son de inspección, supervisión, de fiscalización, de policía, de vigilancia que se realicen los trabajos personales o exclusivos de los titulares o altos funcionarios de las entidades públicas. Además, lo que las leyes orgánicas de dichas entidades les asignen a esa categoría. Hay también un catálogo de funciones, un manual de organización que vienen establecidos todas y cada una de las funciones que van a realizar estas personas de confianza. ¿Sí? La siguiente, por favor. Hay también, para resolver la instancia laboral, hay otras leyes que se pueden aplicar de manera supletoria para resolver algún tipo de controversias laborales, ¿sí? Estas son la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, que es, como su nombre lo indica, la ley jerárquica que impone sobre todas las leyes, y la jurisprudencia, los principios generales de derecho, ¿sí?
y la costumbre y la equidad. Son aplicables para la resolución de conflictos laborales. Sí, adelante, por favor. Aquí también podemos observar que los nombramientos de los trabajadores podrían ser definitivos. Estos son los que se otorguen para ocupar plazas permanentes, ¿sí? Como de base, ¿no? Son los de base. Por obra determinada, los que se otorgan, los nombramientos que se otorgan para realizar tareas directamente ligadas a una obra que por su naturaleza no sea permanente. Su duración será la materia que le dio origen. Pudiera ser, aquí hay ejemplos muy comunes, de repente realizar una carretera, de repente lanzan convocatoria, cuando es una carretera de un trayecto muy largo o que tiene ciertas características especiales, pueden, por el monto, pueden realizar convocatorias abiertas y públicas en las cuales pueden participar ciertas personas, se les contratará por el tiempo que dure la obra. No pueden ser personal de base, todos integrarán una plantilla laboral de confianza, que al momento que termine, ahí se acaba la responsabilidad laboral patronal y laboral, ¿sí? Y los de por tiempo determinado, cuando la naturaleza exija ese requisito del trabajo, ¿no? Esa responsabilidad laboral, ¿sí? Entonces, adelante, por favor. También es importante tomar en consideración este punto. ¿Por qué? Porque derivado de esto podemos observar dentro de la ley, tanto federal como estatal, que nos dan elementos los cuales los trabajadores sin responsabilidad para el patrón pueden suspender su relación laboral. ¿Sí? Una de ellas es por enfermedad contagiosa del trabajador, siempre y cuando implique un peligro para las personas que trabajen con él. Si de repente hay una enfermedad contagiosa, en estos tiempos de tantas variantes de este virus que anda rondando por todo el mundo, no necesariamente se le despide, pero sí se puede otorgarle una licencia por salud para que evitar el contagio donde hay aglomeración de gente. Es una oficina concurrida, pues lógicamente que llega uno pues con una facilidad, aunque llegas con todas las medidas de precaución y sanitarias pertinentes, pues el virus ese no conoce ni edad, ni raza, ni sexo, ni nada, ¿sí? Ese es contagioso. E independientemente también, por ejemplo, si trabajan en un laboratorio y tienen una enfermedad que es contagiosa y puede causar perjuicio a los demás trabajadores y por consiguiente a su familia, pues se tendrá que tomar la decisión siempre y cuando lo cuenten con los elementos necesarios para acreditar ese tipo de despido, ¿no? La incapacidad física temporal es cuando la misma derive de un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Pues es obvia, ¿no? La prisión preventiva del trabajador seguida de formal prisión o el arresto por autoridad judicial. Esto por de repente, de manera voluntaria, no puede ser involuntaria, se comete algún tipo de delito y le recae la responsabilidad penal, porque es la que amerita pena preventiva, en materia civil no. Entonces, pues podemos observar que tiene que defenderse y pues la institución o la dependencia donde trabaje le puede brindar algunos espacios para que vaya a desahogar algunos trámites que tenga que realizar o desahogar algún tipo de prueba o desahogar algún tipo de instancia, ¿no? Pero no le puede estar brindando todo el tiempo porque ya está ocasionando un perjuicio para la empresa, ¿sí? Entonces, también aquí, este es un poco del catálogo de la suspensión de la relación laboral.
Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes podrán ser suspendidos por el jefe superior de adscripción cuando aparezca una irregularidad en su gestión, mientras se practica investigación y se resuelve sobre su responsabilidad. Pues aquí es más que obvio, ¿no? Eso es cuando en el desempeño de su función comete actos indebidos y no permitidos ni por la empresa ni por la ley, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario puede ser suspendido. Puede sustraer algunos valores, puede sustraer algunos equipos, puede sustraer algo, porque a veces no se le tiene una vigilancia personal por la confianza que se le tiene y de repente pues se da uno con la sorpresa de que hay faltante, ¿no? En los materiales, hay faltante en los equipos, hay faltante en los recursos, en los vales, en los insumos. Entonces, pues es una de las pautas que se dan dentro de la relación laboral para que le den la suspensión. Sí, a ver, adelante, por favor. Ahora, en cuanto a la terminación de la relación del trabajo, puede ser por renuncia o abandono del empleo. Es simple, es muy simple. Por muerte o jubilación del trabajador. Simple también. Por conclusión de obra o vencimiento del tiempo para el que fue contratado. Esto encuadra con el contrato de las personas por obra o tiempo determinado. Por incapacidad permanente física o mental que le impida la prestación del servicio. De repente, de manera dolorosa, me acuerdo, pero pues tenemos nosotros una normativa que respetar y hay un Instituto de Seguridad Social que nos comentaba que teníamos que aplicar la normativa. Hubo una persona que fue fundadora de un trabajo y resulta ser que ella, por cuestiones de salud, cuestiones de genética o cuestiones de alguna mala alimentación o de algún tipo de motivo que le propició que se le desarrollara la diabetes. Ella pues supuestamente se cuidaba, ella siguió elaborando, pero de repente esa enfermedad es tan crónico-degenerativa, hasta tiene un nombre muy claro, ¿no? Es crónica y es degenerativa, fue teniendo deficiencias y al final dan un margen porque en la Ley de Seguridad Social del Estado marca que tiene establecido que después de determinado tiempo que se le da la incapacidad y si no se recupera, pues se le va ¿cómo se llama? A pensionar con medio salario por el tiempo que tiene. Entonces, pues realmente por humanidad, por familiaridad que se logra tener con un equipo de trabajo, pues se le iba apoyando hasta que pues, desafortunadamente ella perdió la batalla. Era una dama muy aplicada en su trabajo, muy responsable, pero pues son situaciones por las que de repente la ley marca que hay que aplicarla y pues tuvo una incapacidad física permanente y pues le impidió la prestación del servicio, pero desafortunadamente o afortunadamente para ella no se llegó a esa etapa, ¿no? Muy lamentable para mi persona, la conocí y pues desafortunadamente, por eso comenté desde el principio y reitero, del lado que te toque estar hay que ser responsable, hay que ser apegados a la normativa y pues uno como abogado general es el que tiene que ser o estar más obligado a respetarla, ¿no? Pero más sin embargo, pues nos ganó ella y ya no pudimos llegar a realizar ningún trámite al respecto. El cese del trabajador dictado por el titular de la entidad donde preste sus servicios. Aquí, pues, a título personal, lo veo un poco complicado. ¿Por qué? Porque, pues, complicado para el titular de la entidad. Pues, tendrá que tener muy buenos argumentos, ¿no? Para llegar a tomar esa decisión o esa determinación.
si el trabajador no le da pauta, a menos que tenga otras circunstancias derivadas de complicaciones económicas, de precisamente esta pandemia nos ha hecho actos o actividades que pues en otras ocasiones no eran necesarias. De repente el consumo pues dejó de ser el mismo, la gente dejó de circular recursos pues porque no podían trabajar, las empresas que producían en gran cantidad pues dejaron de producir esas cantidades y pues ya no les resultaba seguir teniendo personal a su cargo o a su costa, ¿no? Porque al final de cuentas hay que seguirle dando las prestaciones, pues seguir pagando las atribuciones al Instituto de Seguridad Social, al Infonavit, a todas las que te requiere la ley, ¿sí? Entonces, pues hubo la necesidad de, requerir lo que pues ya nos iban a hacer sus servicios requeridos. Sí, a ver, adelante, por favor. Ahora bien, empezamos a ver en parte de los beneficios que se da a partir de esta nueva normativa del apartado B, que es la organización colectiva de los trabajadores y de las condiciones generales de trabajo. Aquí se le faculta o se le da a todo el gremio laboral la oportunidad de asociarse. ¿Sí? Un sindicato es una asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Es la bandera que toda conformación de sindicato debe de llenar. Hay otros requisitos indispensables para la conformación del mismo, ¿sí? Pero cuando menos ya está establecido en la ley esa facultad de poder libremente asociarse con varios compañeros, ¿sí? O varias entidades. Cuando se fue un grupo muy fortalecido, pues ya ve que trasciende que hay sindicatos nacionales, hay sindicatos estatales, hay sindicatos municipales. Entonces, como bien podemos observar, aquí este es un gran logro por parte del gremio laboral, ¿sí? Aquí los trabajadores tendrán derecho a sindicalizarse libremente, de base, entendámoslo, de base. Una vez obtenido el ingreso al sindicato, ¿sí? Los trabajadores de confianza de obra y de tiempo determinado no podrán conformar parte del sindicato. Para que se constituya el sindicato se requiere que lo conformen cuando menos 50 o más trabajadores en servicio activo, ¿sí? Dentro de las entidades públicas. El sindicato será registrado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para darle la validez oficial. ¿Sí? Adelante, por favor. No, este logro, esta circunstancia, yo también tengo mis comentarios personales. No quiero, reitero, que nadie vaya a sentirse agredido o aludido por lo que voy a decir. Los sindicatos, para mí, es una gran fortaleza para los trabajadores. Pero de repente, no sé si ustedes se han dado cuenta o han tenido esa circunstancia de estar del lado del patrón, pongámoslo de esta forma, y que por ser sindicalizado tiene una sobreprotección, aunque se le demuestre que haya cometido algo arbitrario. ¿Sí? La unión de los sindicatos o los mismos sindicatos tienen una razón de ser muy fortalecida, pero a veces abusamos y es donde pierde credibilidad este tipo de asociaciones de trabajadores. No voy a mencionar nombres, no voy a mencionar siglas, pero tiene muchas fortalezas, y es de admirar lograr tanta coordinación en un sindicato nacional, en un sindicato regional, pero
de repente el actuar o la sobreprotección de algún empleado, de algún trabajador que es sorprendido con alguna de las catálogo de características por las cuales puede ser suspendido de la relación laboral, el sindicato sobreprotege de manera desmedida y evita de cualquier forma, modo o circunstancia que sea sancionado. Aun cuando no sé, conozco algunos datos, pero no quiero causar eso. Es muy bueno, porque también ayuda a frenar los abusos. Puede ser de empresario, puede ser de administrativo, puede ser de algún nivel jerárquico del personal de confianza. Ayuda esa fortaleza, pero a veces, cuando no les asiste la razón, inventan modos, inventan circunstancias para sobreproteger a algún compañero, aun cuando no les haga o no les asista la razón. Bueno, es un comentario personal. Dentro de las condiciones generales de trabajo está la intensidad y la calidad del trabajo. ¿Sí? Son atributos que se van evaluando, son circunstancias por las cuales se hacen acreedores algún tipo de beneficio. ¿Sí? Las medidas que deben adoptarse para prevenir riesgos de trabajo también es una condición general del trabajo. Entre más elementos les des a los trabajadores para que se desarrollen y que corran menos riesgo, pues es mejor. ¿Sí? Las correcciones disciplinarias y forma de aplicarlas. También es importante recalcar en cuanto a la experiencia personal que se daban también circunstancias, aunque procure realizar o dar todos los elementos necesarios para no incurrir en algún tipo de actos que vayan en contra de la normativa, pues tratamos de difundir seguidamente, se le daban capacitaciones, se le daban cursos y muchas circunstancias para tratar de evitar que se diera mal uso de algunas circunstancias o de que por algún tipo de broma activaran algún tipo de elementos, circunstancias que fuera para la seguridad de todos los trabajadores o de la institución y como que no les caía en cuenta, ¿no? Se difundían, se ponían en las entradas principales y laterales o salidas de emergencia la normativa de los reglamentos, se les difunde, se les capacita seguidamente para que sepan el manual de organización, en qué consiste su función, ¿sí? Mas, sin embargo, pues hay personas que hacen como que trabajan y pues de repente se sienten ofendidos o agredidos cuando no les cumple uno sus peticiones, ¿no? Entonces, esos comentarios son a modo personal. El lugar y la dependencia donde se prestará el servicio y los horarios tienen que quedar establecidos en el contrato colectivo del trabajo en caso de ser basificado, ¿sí? Y en caso de ser de confianza, también dentro de su contrato debe de quedar establecido el lugar y la dependencia donde va a prestar su servicio. Licencia por enfermedades profesionales y no profesionales debe de estar sido condiciones generales de trabajo. Claro, trabajadores, cuándo se puede, cuándo no puede, en qué forma se puede, en qué tiempo se puede. Las condiciones de trabajador organiza el sector educativo, pues están establecidas ya los periodos vacacionales, pero en las instancias gubernamentales se van programando y pues se tienen que ir cumpliendo, se les tiene informando. Las demás reglas que le fueran convenientes para obtener. A ver, ahí el compañero maestro Jorge Vega dice que no sé
si será de todos o solamente él. Por favor, compartan. Hay como una pequeña intermitencia, pero ahorita le estábamos ya escuchando de corrido. Ok. Sí. Sí. A ver, adelante, por favor. Bueno, ya vamos en base a lo que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde se dirimen este tipo de controversias, el juicio ordinario en materia burocrática en el estado de Tabasco. Y aquí, por ejemplo, tenemos un tribunal en nuestro estado, que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y estará integrado por 3 magistrados que durarán en su encargo 6 años, con excepción del magistrado representante de los trabajadores, que solo durará en su encargo 3 años. A ver, por favor, adelante. También podemos comentar en cuanto al procedimiento ordinario que viene establecido en la ley de trabajadores al servicio. El procedimiento ordinario es un procedimiento que se lleva ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, menciona que será público, gratuito e inmediato, y se iniciará a instancia de tomar medidas debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez del proceso. A título personal, está muy tiene todo tipo de que todo tipo de asuntos en materia ordinaria que se lleve en el tribunal deben de tener, o sea, que para beneficio del trabajador, encontrársele los elementos para el despido o que el trabajador demuestre que lo despidieron injustificadamente, se le indemniza por ley está establecido y pues, sobresalir, ¿no? Si quiere iniciar ¿cómo le llamo? Empresario, si quiere iniciar. Doctor, tenemos nuevamente la intermitencia. No sé si sería posible que pudiera continuar su conexión desde el otro dispositivo con el que se conectó inicialmente, con el que hicimos la prueba, porque allí no había la interrupción y quizás de esa manera podríamos continuar sin mayor inconveniente. Dime. Sí, doctor, le decía... A ver, voy. Sí, voy de nuevo. Voy. Sí. Me conecto. Sí, dime. Escucho. Claro. Le voy a escribir por el chat, doctor, por favor. Ya me conecté. Ya me conecté. No sé si ya. Ok, vamos a ver, doctor. Vamos a ver, porque no nos aparece en la sala de espera.
Doctor, ya está conectado. No, lo que pasa es que tiene una conexión desde la computadora, entonces desde la computadora es que tiene las intermitencias y ahora se va a conectar desde el celular y estamos esperando que acceda a la sala de espera para poderle admitir. Listo, doctor, ya está en el dispositivo. Perfecto. Listo. Solo puede, ¿cómo es? Tiene que activar su micrófono y continuamos. Nada más va a ver sus diapositivas. ¿Dónde están sus diapositivas aquí? En la memoria. Active su micrófono, maestro. Sí, no está aquí. Es en Ecuador 2020. Sí, lo escuchamos. Aquí la tenemos. Sí, permítame para que yo vaya viendo porque se me minimizó mucho en mi móvil. Ajá, aquí está. Sí, aquí entonces, aquí para ir. Acá la vamos a ver. Sí. Ya solamente ve la presentación por aquí. Voy a sacar aquí. Ya casi vamos. Podemos scrollar acá si quieren. Bueno, sí. Pero es que ahí no lo, aquí mejor lo voy viendo. A ver si aquí ya vamos llegando. Ok. Sí, gracias. Ponerlo en pantalla completa. Ah, sí, Para que lo puedan ver. sí, ya me... ¿Listo? Y ahora, Ahí el audio está muy bien, doctor. Le escuchamos muy bien. Ok, sí, gracias. Es que me estaban apoyando aquí para venir viendo también las diapositivas. Entonces, Excelente. estábamos haciendo el comentario de que el procedimiento en esta instancia, entre líneas o no entre líneas, está establecido que debe de ser un juicio más rápido y más eficiente, ¿sí? Pues nos menciona que tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto, el presidente del tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se llevará a cabo dentro del término de 10 días. Pues es rápido, pero también debemos de entender también que como profesionales del derecho y en esta materia laboral, la carga de trabajo en todos los ámbitos judiciales puede ser en materia civil, en materia penal, en materia laboral. Hay mucha carga de trabajo y por ese lado podemos entender. Desafortunadamente, ahora con la pandemia, que tengo algunos conocidos que tienen algún tipo de intervención con estas demandas, desde que inició la pandemia, que fue el año pasado, aquí en la zona donde estamos, fue el 30 de abril, no, el 21 de marzo, algo así, hasta ahora, ya tiene 2 años y no se ha movido un solo ápice del asunto, ¿no? Entonces, se supone que debería de haber algún método, alguna estrategia por parte del tribunal para que se lleve a cabo esta agilidad en la cual se plantea, ¿no? Independientemente de eso, el planteamiento dentro de la estructura está muy bien planteada, porque nos menciona que dentro de los 10 días de recibida la demanda del procedimiento ordinario, deberá citar a las partes para que lleguen a un acuerdo, a un convenio, lleguen a una mesa de diálogo, ¿sí? Para evitar este desgaste físico, mental, emocional, que se llega a buen puerto, ¿no?
Entonces, de eso se trata esta situación. Ahora bien, pasamos a la siguiente. El procedimiento se da para resolver controversias que se sometan a este tribunal. Se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito, a la presentación, a la contestación, que se entregará de igual forma y en una sola audiencia, y se recibirán también las pruebas, alegatos de las partes. Se pronunciará una resolución, salvo cuando a juicio del propio tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y de una vez desahogada se dictará el laudo. Nos menciona la eficacia con que debe de realizarse los juicios ordinarios en materia laboral. Pero quiero creer que es solamente en mi región. Es muy complicado, independientemente de que ahora, en estos tiempos de pandemia, vamos a denominarle así, se complica mucho esta circunstancia, porque pues, los juzgados no actúan al 100%, el personal por alguna circunstancia tiene alguna deficiencia de salud que no les permite llegar. Hay muchas circunstancias. Las cuestiones para que se acuerden son muy prolongadas, pero al final de cuentas lo que se trata es de eficientar esta circunstancia. Voy a hacer un comentario. Aquí en Tabasco, antes todos los organismos descentralizados, llámese universidades tecnológicas, tecnológicos y otro tipo de entes descentralizados, por acuerdo de creación, para que se conformara, se determinó dentro de ese acuerdo de creación que todas las soluciones se iban a dirimir en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Pero a raíz de que, pues desafortunadamente para las dependencias no les asistía la razón legal, fueron perdiendo juicios y se les acumularon muchos laudos. Desafortunadamente para las dependencias, cada 3 años o cada 6 años hay cambio de personal administrativo, llámese gobernaturas, presidencias municipales o algunas dependencias, ¿no? Descentralizadas, estoy haciendo el comentario. Pero como tenían acumulado muchos laudos y que no podían cumplir porque pues nunca premeditaron, nunca contemplaron dentro de los presupuestos de cada institución tener un recurso para ir solventando este tipo de asuntos que no llegaran hasta un juicio ordinario, sino de manera conciliatoria. Mira, no hay recursos, o sea, tratar de conciliar antes de llegar a una demanda para que el trabajador se fuera cuando menos con un sabor de boca, si no bueno, pero con un sabor de boca, de que se solucionó su problema y no salió con las manos vacías. Entonces, el gobierno del estado tuvo a bien facultar al gobierno, al Congreso local, para que modificara los acuerdos de creación. Los acuerdos de creación de todos los organismos descentralizados. He ahí el asunto. Y en esa modificación de le llaman acuerdo de creación, decreto de creación o actas constitutivas, así como empresas, así le llaman. Entonces, el Congreso ya tenía preparado las modificaciones de estos acuerdos de creación, en los cuales quitaba esa cláusula en las que los organismos descentralizados del Estado, la solución de sus conflictos ya no se iba a llevar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino en los tribunales, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Pero en los tribunales también se encuentra establecido que los salarios caídos por parte de los trabajadores no se van a acumular hasta que se resuelva su asunto, sino solamente dan 12 meses. En caso de extenderse ese tiempo, pues solo se le responderá
o se les hará el pago por 12 meses en lo que se resuelve. Así duren 4, 5, 10 años los asuntos en materia laboral, nada más le van a ser válido un año. Entonces, pues los trabajadores inconformes, muchos se ampararon, muchos se manifestaron, pero pues realmente no procedió su petición, ¿no? Se hizo, se reformó los acuerdos de creación y en estos momentos, pues ellos se sienten agraviados, agredidos por no obtener, por la dilación del mismo proceso que se da de manera natural. No es porque quiera tampoco la Junta Local ni el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. No es por ellos, es por la cantidad de asuntos que se tramitan de manera diaria, de manera permanente. Sí, entonces ahí los trabajadores sienten una agresión a sus garantías como clase trabajadora. Sí, ese es un comentario personal que yo quería hacer y proseguimos con el comentario de la diapositiva. Que las audiencias se llevarán a cargo por los auxiliares del tribunal, que son, y el presidente es el que resolverá. Bueno, ahí también podemos observar qué debe de contener una demanda, al menos en el Estado, que casi todo se generaliza. Quiero creer el nombre del declarante, domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre del demandado, nombre y domicilio del demandado, el objeto de la demanda, la relación de hechos, cómo se dieron, cómo se suscitó, la separación del encargo, del cargo que ostentaba, la indicación del lugar en que se pueden obtener las pruebas que el reclamante no pudiera aportar directamente, y también a la demanda se le acompañarán las pruebas de que disponga la oferente y los documentos que acreditan la personalidad de su representante. Sí, en este mismo oficio, en este mismo documento, se puede integrar toda esta... en un momento más voy a permitirme compartirles una demanda de un caso práctico. Solamente omití los nombres del actor, de a quién se demanda y quién es la abogada, ¿no? Para, pues, guardar cierta privacidad por esta situación. La contestación de la demanda también nos menciona que debe contener que se deberá contestar en un término que no exceda de 10 días, contados a partir de la fecha de su notificación, y que deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que se le imputan en la demanda. ¿Sí? Recibida la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueran necesarias y citará a las partes y en su caso a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, alegatos y solución. Es lo que se pretende en esta etapa, ¿no? De que se solucione en una sola audiencia. El día y la hora de la audiencia, el tribunal calificará las pruebas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando las que resulten notoriamente improcedentes o contrarias a la moral o al derecho, o que no tengan relación con la litis. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo. Primero las del actor y después la del demandado, en la forma y término que el tribunal estime oportuno. También los trabajadores podrán comparecer por sí o por sus representantes, acreditados mediante simple carta poder. Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio. No necesitan un protocolo para protestar el cargo. Simplemente con un oficio ellos pueden ostentar la defensa del trabajador. También podemos observar hay muchas referencias que quisiera yo saltarla para que veamos la demanda en físico. También el tribunal tiene medios de apremio para hacer cumplir todas sus determinaciones. Es más, hasta imponer multas, ¿sí? Para poder aplicar y que se respete sus determinaciones. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Por lo cual el tribunal girará oficio correspondiente.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. A ver, por favor, si puedes adelantar tantito hasta donde tengo la imagen por los tiempos, que creo que ya me excedí un poco, pero podemos continuar. En donde, no, más adelante, por favor. Hay uno donde viene la demanda inicial. Quiero comentarle que solo me queda 3% de batería en de pila de mi teléfono. Permítame, voy a ver si me pueden facilitar un cargador. De acuerdo, doctor. Gracias. Sí, encontré, sí, encontré. Ahora sí, ya lo conecté. Entonces, no sé si pudiera, demanda inicial. A ver, por favor, la que sigue, para poder observar ya lo que es una demanda en un caso práctico, un caso real, y para que todos podamos ir observando cómo es que se realiza en el estado donde estamos. Vemos que contiene todos los elementos que hemos venido mencionando. Menciona el número de expediente, a quién va dirigido. Aquí nos menciona también en el encabezado superior derecho, a como lo tengo, que es una demanda inicial ante el Tribunal, Honorable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el nombre del abogado patrono, en su calidad de apoderado del CEB, el nombre de la persona, hace el encabezado pertinente, menciona dónde tiene ubicado su domicilio y dónde van a poder notificarle y emplazarlo. Viene la relación de las prestaciones que exigen, las prestaciones por ley, la reinstalación, el reconocimiento y declaración que él solo trabajador, es que él es solo trabajador de base. Que reúne, o sea, le presento esta demanda porque reúne todos y cada uno de los requisitos y cómo se promueve este tipo de asuntos en materia burocrática, ordinaria burocrática en el estado de Tabasco. Viene hasta el inciso E, F, G, H, I, J, todo lo que requieren, todo lo que solicita, se le reconozca. Y lo primero, antes que nada, es la reinstalación por la manera como fue despedido injustificadamente. Bonos de puntualidad, bonos de despensa, quinquenios, bonos de riesgo, primas dominicales, todas estas prestaciones que requieren es porque es personal sindicalizado. Entonces cuenta con más apoyo, ¿sí? Quiere que se le paguen los días de descanso obligatorio, quiere que se le paguen los bonos sexenales, los 5 días adicionales por ajuste de calendario, el tiempo extraordinario, constancia de antigüedad, salarios devengados y no pagados, y el pago por los salarios caídos por el tiempo que dure el presente juicio, comenzando el 18 de febrero. De ahí vienen los hechos, cómo se dieron los razonamientos del despido, ¿no? Menciona que elaboró de
de analista desde el 1 de octubre del 2015, de 8 a 4, de 6 a 9, y ahí va dando todas los elementos que el trabajador considera que fueron violentados, y por lo tanto, pues él exige todo este tipo de prestaciones. Ya ahí vamos con donde viene la hoja de derecho, esa, las pruebas que ofrece el trabajador, o más bien su abogado patrono, la instrumental, la presuncional, las supervinientes, la confesional por parte de la dependencia donde trabajaba, la confesional para hechos propios, la documental pública, que son los recibos de pago, la inspección ocular, los bonos que le deben, el pago del estímulo sindical, el otorgamiento del seguro, muchas prestaciones que todos y cada uno de los trabajadores se sienten agraviados y que requieren se les restituya, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente el tiempo se nos hizo muy corto. No sé si tendrán por ahí algún comentario o algo que al respecto, y con mucho gusto lo podemos comentar y trataremos de solventar todas sus dudas y comentarios, ¿sí? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver entonces si tenemos por aquí. Les recordamos a las personas que están conectadas en Zoom que por favor pueden levantar su mano para formular sus preguntas. Claro que sí. Por aquí en redes sociales, Narciso Martínez dice: buenas tardes. Esta situación de terminación de la relación de trabajo no se contrapone con el principio de estabilidad en el trabajo, más aún cuando el trabajador tiene más de 20 años de servicio. Sí, sí, se contrapone. Desafortunadamente, ¿es pregunta? Sí, sí. Ok. Desafortunadamente sí se contrapone, pero de repente o por algunas circunstancias, alguna persona con cargo de directivo considera, por alguna circunstancia de las establecidas en la ley, que ya los servicios de alguna persona, por alguna circunstancia, que reitero, que esté establecida en la normativa o en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo de manera federal o de manera local, si encuentran los elementos, pues los hará valer sin contemplar el motivo o razón por el cual contravenga, porque son principios que se contravienen, ¿no? Porque un principio es el de la estabilidad laboral y otro un despido injustificado. Precisamente el mismo nombre lleva consigo ese término, injustificado. Injustificado. Ahora bien, ya dependerá de nosotros como representantes de los trabajadores o del patrón saber interpretar y demostrar el motivo, en caso de ser abogado del trabajador, que realmente fue un despido injustificado, que no hubo razón de ser para haber sido separado de su encargo laboral, y por eso se requiere, por ejemplo, esta demanda, la reinstalación, los salarios caídos y que te paguen todas las prestaciones que venían arrastrando con años de anterioridad, que no las solicitabas pues porque tenías el trabajo seguro. Al momento que ya no tienes el trabajo, pues requieres, les exiges de que te devenguen algo que te tenían atrasado. ¿Sí? Y eso lo tendrás que demostrar. Por ejemplo, aquí en esta demanda lo argumentan con documentos que los agregan. Ya lo quise poner porque ya serían muchísimos anexos, pero aquí viene redactado todo lo que adjunta para poder demostrar
el despido injustificado. Claro que contraviene al principio de la estabilidad laboral, porque ¿cómo puede ser posible que después de 20 años se den cuenta que yo ya no les funciono, o que se den cuenta que estuve cometiendo algo indebido, o que incumplí algo establecido por el manual de organización de la empresa o de la dependencia? Es de mucho análisis, de mucho. Por eso yo con esta creo que es mi cuarta vez que hago referencia a que nosotros debemos de ponernos en los zapatos de a quien nos toque defender. A mí me ha tocado estar parado encima de los zapatos de un trabajador que yo consideré que pues, realmente habían violentado sus derechos laborales, que de manera injustificada lo despidieron para que no adquiriera un poco más de responsabilidad la empresa. ¿Sí? A veces se les hace fácil a las dependencias, y ahora, como reitero, están utilizando ese nuevo método de contratación, al menos acá en México, de honorarios asimilados al salario. Ya no tiene ninguna responsabilidad laboral, es una responsabilidad civil, porque es la prestación de un servicio por tiempo determinado. Entonces, laboralmente no le puedes reclamar. Ciertamente vas a ganar más como trabajador, pero tú vas a ser el responsable de deducir tus impuestos ante Hacienda, ante Infonavit o ante el seguro, porque no tiene ninguna prestación social, porque es por un tiempo determinado ese contrato. Y si quieren, te contratan el próximo periodo, ¿sí? Y generalmente lo hacen por 3 meses o 4 meses para que no causen tanto tiempo, ¿no? Tanta antigüedad en la relación de trabajo, pero realmente en materia civil no hay ninguna responsabilidad laboral en ese caso. Sí, no sé si queda claro. Sí, muy bien, estimado doctor. Tenemos por acá otra pregunta en redes sociales. Nos dice, en juicio laboral burocrático ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿se viola el debido proceso si no se da la audiencia de conciliación? Claro, pues está establecido. En lo primero, también aquí en el juicio ordinario burocrático nos lo menciona, que es lo primero que citan a las partes para que haya una conciliación. Se inicia con la demanda, con el proceso de demanda, y en caso de que llegue, lo primero que citan es para una conciliación. Tiene que llegar con la contestación de la demanda, como se explicó aquí muy claramente. Y ahí en ese proceso lo primero que se tiene que hacer es la conciliación. Y se abre un espacio dentro de la audiencia en la cual es la etapa de conciliación, la etapa conciliatoria. Ahí las partes exponen, o sus representantes o los mismos trabajadores. Debería de la persona demandada, el que contesta la demanda, de llevar cuando menos, si tiene la intención de solucionar el conflicto o de frenarlo en esa etapa, pues llevará alguna propuesta, llevará algún medio alternativo de que se solucione esa situación. Y generalmente cuando se llega a esa instancia y cuando realmente la persona ocupa el trabajo, generalmente pide la reinstalación porque lo despidieron injustificadamente, ¿sí? Y que le deben los salarios desde que lo despidieron. Pero claro que se viola el debido proceso. Excelente, doctor. Y vamos con una última pregunta que tenemos por acá, así mismo en redes sociales de Ana Tucux. Nos dice, por despido injustificado, la sala le da la razón al trabajador. La pregunta es si el proceso se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿puede uno solicitar las prestaciones en lo que tarda el proceso en la Corte? Ay, sí, de por sí. Sí, miren, yo considero que sí se puede. Sí es viable. Ahora bien, los tiempos como que se triplicarían, ¿no? Por la situación de los tiempos. Si de por sí en un trámite en materia ordinaria burocrática es algo prolongado, si se van
me imagino que debe de valer la pena para irse a la Corte Interamericana. O sea, debe de ser algo verdaderamente interesante para llegar hasta esa instancia. Pero es viable, es viable. Hay que tomar en cuenta los tiempos simplemente. Sí, desde luego, estimado doctor, y de hecho, bueno, han existido casos que nos había comentado justamente la doctora Eliana Roca de Bolivia en el transcurso de este mismo programa, cuando hacía referencia a cómo ciertos derechos laborales fueron a litigarse ante el sistema interamericano de derechos humanos. Yo diría que, si bien es cierto que es posible que esto pueda llevarse al sistema interamericano, hay que tener mucho cuidado con saber diferenciar una vulneración de derechos laborales que puedan afectar el contenido esencial del derecho al trabajo como tal y a consecuencia de eso pueda ser susceptible de protección de derechos humanos ante el organismo de derechos humanos que es la Corte Interamericana. Pero, por ejemplo, si es que fueran diferencias en cuanto a la forma en que se practicó la liquidación o cómo se interpretó la normativa interna, etcétera, posiblemente eso no progrese ni siquiera en la fase de admisión ante el sistema interamericano, porque claro, el asunto de derechos humanos quizás no esté del todo marcado o afectado como para poderlo hacer trascender. Aún así, han habido casos, vaya, por ejemplo, el último caso que dijo la Corte Interamericana que es sobre jueces destituidos. Me parece que es de la República de Guatemala o El Salvador, no recuerdo, pero era un país recientemente de Centroamérica. Entonces, claro, digamos, por conducto de que se violó la independencia judicial, ese principio de inamovilidad de los jueces y más, es que se termina protegiendo también el derecho al trabajo como tal. Entonces, claro, no es directamente, ¿saben qué? Es que me quedé desempleado e indemníceme, no, sino es que hay otro derecho fundamental que va, digamos, lo liga un poco más, que es también lo que sucede, por ejemplo, con personas con discapacidad o personas con alguna situación de estabilidad reforzada, y desde luego, pues eso permite hacer trascender lo que nos dice por aquí el comentario, ¿no? Doctor, tenemos además una pregunta de Lulu Vera que nos dice, buenas noches, doctor. ¿Y si después de haber dado la sentencia, el juez de primera instancia llama a conciliación, ya que una de las partes apeló? ¿Es posible esto? Digamos, ¿es posible la conciliación en apelación? Pues yo considero, pues es que todos son etapas, ¿no? Son etapas. Y la primera etapa que te están pidiendo que se cumpla para que se lleve a efecto este juicio ordinario es la conciliación. Entonces, pues yo consideraría a título personal, pues ya irrelevante, pues ya vas en apelación. Ya se supone que debes de haber agotado esa instancia. Ahora, lo que puede hacer, sabemos como abogados laboralistas o como abogados, que a veces no es necesario llegar hasta la instancia. Claro, apela uno porque pues es de manera procesal, ¿no? Pero yo puedo buscar y soluciono desde antes. Y esa es la situación. En un inicio, por eso es la conciliación, no llegar hasta esa etapa. ¿Sí? No llegar hasta esa etapa. Se puede, lo primero que yo platico con las personas que he tenido el honor de asistir, les digo, miren, vamos a poner en una balanza los pros y los contras. Yo no digo que no, se violentaron tus derechos laborales. Violentaron tu derecho humano al trabajo y el derecho humano de la alimentación de tu familia. Si lo ponemos a ver desde esa perspectiva. Pero si nos ponemos, ciertamente vas a percibir una fuerte cantidad de recursos, pero nos vamos a llevar ¿cuánto tiempo? A veces la vida es tan sorpresiva que desafortunadamente nos gana y a veces no logramos disfrutar un asunto que lo podemos ganar, que ya está a punto a que se ejecute la sentencia.
y por alguna circunstancia de salud o algo, ya no lo disfrutaste. Para mí, vamos a conciliar, yo considero o le doy ciertas propuestas de que en la etapa de conciliación se pueden llevar, pero siempre y cuando tenga el interés o la motivación, la contraparte, de querer llevar también alguna propuesta. Ahí es donde viene todo esto, ¿no? Hay que sopesar el bien por el otro bien, por el bien mejor. ¿Quieres que te reinstalen? Pues entonces vamos lo podemos conciliar y lo podemos realizar. Pero si es el momento que de la primera vez ya te despidieron, van a buscar alguna otra forma de hacerte otra jugada. Pero entonces lo recomendable es mejor que llegar a una conciliación, una situación económica, y que tú inicies o que te dé tiempo para que tú busques otro trabajo. Tú eres competitivo, tú eres acá, no con el afán de apoyar a la parte que originó el despido justificado. Pero tenemos que ver, tenemos que ser sensatos, ¿sí? A veces también, como abogados, la mayoría somos apasionados, ¿sí? Y no quisiéramos, pero hay que ver el bien general antes del bien particular. Mira, ¿qué quieres? ¿Vamos a pelear tantos años? Vamos a pelear. Yo peleo contigo, ¿sí? Pero hay que entender cuáles son tus necesidades, cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo que ocupamos? Hay que hacerlo ver, no con el afán de que uno se doblegue, no, porque al final de cuentas ese es el trabajo de nosotros, ¿sí? Y también defender causas justas, cuando nos gusta la justicia, cuando nos gusta la legalidad, no nos gustan las injusticias, pero pues siempre hay que hacerlo ver, ¿sí? Excelente, doctor. Y bueno, digamos, comentando lo que sucede en el Ecuador, si bien nosotros tenemos dentro de todos los procesos una etapa de conciliación, por mandato constitucional, el juez está obligado a invitarles a las partes a conciliar, lo cual es sumamente bueno. Y claro, la normativa infraconstitucional dice todas las propuestas que haga el juez con la finalidad de lograr la conciliación, de ninguna manera puede ser considerado como prevaricato para el juez, porque nada más les está dando alternativas de que las partes consideren, ¿no? Y claro, si bien hay una etapa de conciliación, es posible que la conciliación llegue en cualquier momento. O sea, pasamos la etapa de conciliación, pero más adelante, pues, resolvemos un acuerdo, así que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, no hay mayor inconveniente en eso, pero sobre todo eso se da cuando, luego de superar la etapa de conciliación, una de las partes aporta una prueba que ya a la otra le obliga a conciliar nomás, porque ya no le queda alguna alternativa. Entonces... Sí, perdón. Por eso es importante, claro, el lado que te toque defender, que te hablen con sensatez, para que no sea de la parte de uno que te toque conciliar porque tienes que conciliar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque es lo que más me conviene. Entonces, pues sí, Claro. sí, sensatez antes que nada. Sí. Muy bien, doctor. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta conferencia, por compartir un espacio para nosotros con estas preguntas, estas inquietudes y seguir, pues, esto realmente de ver qué es lo que pasa en un país y en otro, qué es lo que dicen los ordenamientos jurídicos, creo que enriquece muchísimo para seguir aprendiendo de las soluciones, las alternativas intentadas o por intentar que hay en nuestros países. Así que, estimado doctor, realmente muy agradecidos con su participación. Muchísimas gracias a usted y por su conducto también al doctor Arturo Magaña, que trabajaron en esta investigación que se ha expuesto en esta jornada, y desde luego pues concederle el uso de la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Sí, bueno, pues antes que nada reitero mi agradecimiento y mi gratitud para con esta casa de estudios que me formó y para la institución a la cual ustedes muy dignamente representan, así como a los participantes, porque logré observar dentro
de las participaciones que habían, de los nombramientos que realizó, habían personas de diversos países interesadas precisamente en la materia laboral. Sí, porque como bien es sabido que en algún momento de nuestras vidas, ojalá y no sea, sea el caso de que tengamos la necesidad de ocupar esos servicios, sino nosotros brindar esos servicios, ¿sí? De coadyuvar a, como bien me comentaba usted, de hacer un análisis qué sucede en México, qué sucede en Tabasco, qué sucede en Ecuador, qué sucede en Colombia, qué sucede en Querétaro, mis paisanos, qué sucede en ¿cuál otra parte? De México había Querétaro y... A ver, de la Constitución. Sí, Tlaxcala. Querétaro. Tlaxcala. Sí, también. Tlaxcala, también. otro estado del centro de la República, muy frío, por cierto. Entonces, ver cómo, al final de cuentas, todos estamos envueltos en este ámbito y coadyuvar a analizar y mejorar nuestros conocimientos en materia laboral, pues es más que enriquecedor. Voy a platicar con el doctor para que cuando exista otra oportunidad de poder participar con ustedes en cualquier otra materia, si está dentro de mi capacidad poder discernir con ustedes, con gusto, con gusto, con gusto. Y pues nuevamente agradecerles, y de parte del doctor Arturo, que me comuniqué con él antes de, desafortunadamente él tuvo esa reunión, creo que todavía sigue, porque pues aunque seamos profesionistas universitarios, a veces lograr una armonía, porque regresamos a las aulas nuevamente el 14 de febrero, precisamente el Día del Amor y la Amistad, no, ya de manera presencial el 100% de las carreras. Entonces estaba coordinando porque hay ciertos lineamientos de sanidad que hay que seguir, protocolos, y pues hay que haber mucha coordinación, ahorita mucha coordinación. Y platiqué de manera, y me dice, por favor, mis saludos, mis respetos, mil disculpas. Me llegó a comentar que si en algún momento él fuera requerido para algún otro tipo de plática en otra fecha, que no, porque hoy, reitero, tuvo ese inconveniente, con gusto acepta la participación. No, está muy bien y desde luego se entiende perfectamente, pues el doctor Magaña ocupa una función administrativa y sobre todo, pues han tenido la delicadeza, pero sobre todo la buena consideración de compartirnos esta investigación tan interesante, estimado doctor. Así que una vez más, muchísimas gracias con usted, con el doctor Magaña y por supuesto con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por todo el respaldo que han brindado para desarrollar este programa en materia laboral que creo que va por muy buen camino. Así que, estimado doctor, muchísimas gracias una vez más y asimismo con todos los participantes, agradecerles infinitamente por su interés y continuar con el desarrollo de este programa que va ya casi llegando a sus últimas sesiones. Así que los esperamos el día de mañana a partir de las 18 horas. Nuevamente por esta vía, por la transmisión que hacemos en nuestras redes sociales, para que podamos seguir revisando, aprendiendo de estas posturas que tenemos en torno al derecho laboral público y privado. Mil gracias, muy buenas noches y que tengan todos un feliz y reparador descanso. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias, mucho gusto. Gracias.